Alguien me ayuda en el teclado y luego entramos a la alabanza, chicos. Sí, por favor, siéntense ahí. Qué gusto verlos a todos. Qué bellos, bellos están, bellos y hermosos. Gloria a Dios. Vaya conmigo entonces, por favor. Y vamos a leer en el Salmo 133. En lo que todos se van acomodando. Un servicio diferente el día de hoy. Vamos a escuchar a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a escuchar al Señor. Ya lo tiene, Salmo 133. Vamos a traer la palabra mientras todos nos tranquilizamos y descansamos un poco y luego nos gozamos en el Señor. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos al Padre. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Suplicamos que nos bendigas, nos ayudes, que nos des de tu misericordia, Señor, y que podamos hoy conocer un poco más de ti en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, abre nuestros corazones, Espíritu Santo, para entender tu palabra, para gozarnos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla nuestras vidas, Señor, para que podamos cambiarlas. Abra nuestras mentes para que podamos tener esa renovación, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me le bajan un poquito al monitor del piano acá. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. El monitor del piano está un poquito alto aquí, por favor. Sentémonos todos, chicas, vénganse por favor, Shekinah, para que tengan un momentito de descanso. Y luego entramos a la alabanza. El día de hoy lo vamos a hacer diferente. ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¿Cuántos están aquí esta mañana? Gloria a Dios. Yo quiero hablarle, está fuerte el piano, la importancia de la Biblia como lo es para nosotros la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando un día precioso. Gloria al Señor, nos permitió venir desde la chácara y caminamos esas calles. Pasamos aquí una vez y fuimos a dar la vuelta, y proféticamente puedo decir de que caminamos las calles de mucha gente que vendrá a nuestra congregación. Amén. Pero lo más importante es la gente que conoce y que vieron y escucharon de Cristo Jesús, que escucharon, que vieron el desfile donde ensalzamos al Señor Jesús a través de que conozcan de la palabra del Señor, de la importancia de la Biblia. Voy a rogar a todos que por favor se sienten y que escuchemos la palabra de Dios, porque es importante la información que yo hoy le traigo. La importancia de la Biblia. La Biblia como la auténtica palabra de Dios. Hace algunos años, una revista en Estados Unidos tituló a la Biblia o tuvo un artículo en el cual escribió: el buen negocio del libro y por qué los editores aman la Biblia. Fue un poco... Gloria a Dios. Fue un poco... Mario, ayúdame a darle esto a alguien ahí, por favor. El comentario fue bastante sarcástico, porque el comentario llevaba a querer atacar la palabra de Dios, el libro sagrado que conocemos como la Biblia. Ellos hicieron, sin embargo, una afirmación muy notable. La observación era que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, y que aún que hay best sellers, como se llama cuando usted logra escribir un libro y se le vende por millones, la Biblia continúa siendo el libro más vendido de todos los años y de todos los tiempos. Solo en Estados Unidos, escuche, solo en Estados Unidos se venden aproximadamente 50 Biblias por minuto. Cuando se hace
cuando se hace el promedio. Estamos hablando de 72 Biblias por día y 26 millones de Biblias por año. ¿Estamos escuchando? En comparación con los 5 libros más vendidos de la Biblia, encontramos que de estos libros se vendieron 12 millones de copias. Y la disparidad entre el número histórico de ventas de Biblias y los siguientes libros, que son 3 en sus volúmenes, la Biblia asombrosamente sobrepasa a todos los libros que han sido vendidos. Existieron unos libros que incluso después tuvieron películas, como La historia de 2 ciudades. Se vendieron 200 millones. El Señor de los Anillos, que algunos creo vieron, Tolkien lo escribió como un solo libro y se vendieron 150 millones. Y algunos oyeron o leyeron el libro El Principito. Se vendieron 140 millones. La Biblia tenía vendidas 26 millones por año. Por año. Yo no sé si usted sabe, pero el dato correcto de eso es que la Biblia es el libro más leído que cualquier otro libro. Y sin duda, hermano y hermana, la Biblia es el libro más importante del mundo. Y esto convence no solo a los creyentes cristianos, sino también a aquellos estadistas que reflexionan políticamente, los políticos reflexivos, la gente de la realeza, los intelectuales de renombre. También saben que este libro es el libro más leído, la palabra de Dios. Por ejemplo, Winston Churchill dijo que la Biblia la consideró como una obra maestra. Escuchen lo que están diciendo estas gentes, porque vamos a llegar a conocer lo que nosotros creemos de la Biblia. Una obra maestra. Y nadie, absolutamente nadie, incluso los ateos, el ateo puede quitarse de leer la Biblia una vez ha iniciado a leer la Biblia. Escritores tan diversos como Milton, Swift y Scott, son escritores tremendos en Estados Unidos. Han escrito muchos libros, pero generosamente han tomado de la escritura, de la palabra de Dios. Usted va a encontrar a muchos escritores, pastores incluso, que escriben libros, que escriben sobre temas, pero gran parte de su escritura viene de la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Usted encuentra gente como, por ejemplo, hay por ahí un libro, me voy a reservar todo el nombre, habla del Espíritu Santo. Y la mayoría del libro enfrasca o enfoca la palabra de Dios. Capítulos completos. Usted dice, wow, este libro tiene 500 páginas, son 1000 o 500 hojas, 1000 páginas, y usted lo empieza a leer y realmente lo que está leyendo es la palabra de Dios, porque han tomado capítulos enteros, han tomado porciones enteras, historias enteras, y las han puesto dentro de lo que es su libro. Pero lo que más está en ese libro es el libro sagrado que conocemos como la palabra de Dios. De hecho, muchas referencias bíblicas que se han dado, se le ha tomado como un gran arte, como una literatura mundial. La Biblia es el único libro que ha llegado y ha quebrado o ha roto todos los límites de fronteras. Ha llegado a todos los países, ha llegado a todas las lenguas. Artistas, óigame por favor, artistas, poetas, aleluya, escritores, escultores, pedagogos, maestros de diferentes clases de enseñanza, escúcheme, predicadores. Oh hermano, mucha gente ha llenado el mundo con libros basados de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años aproximadamente por 40 hombres, 40 autores humanos que venían de toda clase o de todas diferentes círculos de la vida, de ámbitos de la vida. Dentro de ellos habían reyes, habían granjeros, habían historiadores, habían pescadores,
habían profetas, habían apóstoles. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, y en 4 regiones políticas: en Medio Oriente, Mesopotamia, Asia Menor y el sur de Europa. Le estoy dando la historia de la Biblia para llegar a lo que nos interesa. Pero fíjese bien, el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios viene a través de conocer la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y la pones en práctica en tu vida, vas a lograr que el Espíritu Santo te hable. Pero si tú no pones en práctica la palabra de Dios y solo la lees como conocimiento, el Espíritu de Dios no vendrá a ti y harás cosas que el Espíritu de Dios no te está mandando a hacer. El Espíritu de Dios movió a escritores de las Escrituras mientras escribían para que las palabras que ellos registraran fueran nada menos que las mismas palabras de Dios. Escuche bien. Cuando el Espíritu de Dios inspiró a estos 40 hombres, los inspiró de tal manera que ellos iban escribiendo palabra por palabra, tal como Dios lo decía y como salía de las entrañas de Dios. Es por eso que es difícil cuando alguien sale y dice: pastor, he encontrado en la palabra y yo creo que esto. Es difícil de creerlo porque la Biblia no ha sido hecha para una interpretación de una sola persona. La Biblia fue hecha para que todos la podamos interpretar a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo que se escribía, hubieron estilos, personalidades de los autores que se notan obviamente en sus versiones que ellos escribieron. Pero todo les lleva de nuevo a conocer la palabra de Dios, el sentimiento de Dios, el querer de Dios. La Biblia es la forma como Dios nos habla a nosotros. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? La Biblia, a pesar de que fue escrita en un espacio de 1500 años y tantos años atrás, la Biblia, si usted no lo sabía, fue el primer libro que se imprimió. De todo lo que se ha impreso en toda la vida, la Biblia fue el primer libro que fue impreso. Y ella pues nos muestra a nosotros a través de la primera impresión que hubo de la Biblia, nos muestra a nosotros el desarrollo de una cultura europea. Y escuche bien, la cultura europea, a través de pónganme atención por favor, porque después no saben lo que hablan si no ponen atención. La escritura, la palabra de Dios fue escrita y en Europa se tomó tan fuertemente, escúcheme esto por favor, que de allí toda la civilización occidental se basó en lo que la Biblia decía, en los 10 mandamientos, se basaron en ello, y Dios bendijo a la cultura europea de tal manera que son los más ricos de la tierra porque atendieron a la palabra de Dios. Es tan tremendo que los 10 mandamientos son la piedra angular o la base arquitectónica o el fundamento total de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, hermano Pastor Elmer? La jurisprudencia es la ley en todo el mundo. Eso es lo que define lo que usted debe y no debe de hacer. Los 10 mandamientos. Y el sermón de la montaña, el sermón del monte, también nos marca a nosotros cómo debemos de vivir en esta vida moral y éticamente. Y hoy la Biblia está por todos lados. Supe que hoy la Biblia está incluso en cachiquel, en quiché, en mom, para que la entienda hermano Roger, en tzutuil. Ningún otro libro, hermano, escúcheme, puede tocar o puede llegar a profundizarse tanto en la sabiduría y a tener una belleza poética tan tremenda como la palabra de Dios. Usted, joven que está aquí, ¿le gustaría que Dios un día le dé a una esposa que lo ame, que lo respete, que lo tenga en un pedestal y que le dé hijos y que tenga una familia hermosa? Enamórela con la palabra de Dios, que también tiene poesía para enamorar.
Sí, también para las mujeres enamorar a los varones. La Biblia, hermano, encarna todo el conocimiento que el hombre necesita para anhelar, para poder tener, para saturarse de una vida correcta delante de Dios. La mayoría de veces, hermanos, ¿sabe por qué la gente comete errores? ¿Sabe por qué la mayoría de veces nos levantamos a emprender empresas que no deberíamos de haber iniciado? Nos emprendemos en grandes errores, caemos en grandes fracasos, porque a veces leemos la Biblia, pero no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo debe de acompañarnos siempre que leemos la palabra de Dios. Aunque me quite el volumen al micrófono. La Biblia es lo que nos dice a nosotros cuál es nuestro margen en nuestro proceder diario. La Biblia es la que Dios inspiró para que nosotros no anduviésemos de boca en boca, ni de oído en oído, ni de canal en canal, ni de mente en mente, ni de persona en persona. La Biblia fue escrita para que nosotros tengamos allí nuestro espejo, donde nos podamos ver, donde nos podamos tener una vida correcta delante de la gente y delante de Dios. La Biblia es tan importante para nosotros. Y ya usted ha escuchado todo lo que le he dicho. La Biblia ha tenido unas guerras tremendas. Por ejemplo, el humanista Francis Voltaire, que vivió entre los 1694 y 1778, proclamó jactanciosamente esto. Dijo: dentro de 50 años el mundo no volverá a oír hablar de la Biblia. Sin embargo, en el año que él se jactó, el Museo Británico compró un manuscrito del Nuevo Testamento griego del gobierno ruso por $500,000. Usted dirá, ¿por qué me está diciendo todo esto? Porque quiero darle a entender a usted lo importante que es lo que usted tiene en sus manos. Ese libro negro, azul o rojo que guarda polvo. Ese que guarda polvo en su alacena, en su mesa de noche, y muchos debajo del colchón. En cierta ocasión llegué a ayudar a un hermano que me dijo: ayúdeme, me ayuda usted, por favor. Y como usted sabe que los pastores, oiga, todo aquel que quiere ser pastor, por ahí tenía una nota de que quien quiera ser pastor y se anime a ser pastor, tiene ahí los títulos y las situaciones. Algunos me creen, me ven, ¿dónde está mi celular? Algunos me creen como que no es cierto, pero yo le voy a leer a usted lo que me envía una persona y me dice: mira, esto es lo que tenés que hacer. Y escuche, y me decía, y bueno, yo lo estudié y yo me dediqué a leer la Biblia y me dediqué a la palabra de Dios. Y en esa ocasión, hermano, yo fui y ayudé a este hermano, y resulta que tenía como 4 Biblias y nunca llevó Biblia al templo. Y las Biblias estaban llenas de polilla, estaban carcomidas, llenas de polvo, apestaban. Los libros sagrados que él tenía apestaban. ¿Qué tanto huele tu palabra? ¿Qué tanto está marcada tu Biblia? Es bonito que hoy desfilamos y gloria a Dios. La gente dijo que bueno, regalamos Nuevos Testamentos, dimos tratados, hicimos todo esto, dimos un ejemplo de fe de lo que nosotros somos. La gente tomó videos desde sus ventanas, otros aplaudieron, tomaron fotos, otro me pasó el carro casi en la pierna y nos hicieron de todo. Pero la mayoría de lo que tuvimos fue elogios de lo que estamos haciendo por la Biblia. Pero muchos tienen la Biblia como algo sagrado, lo abren en el Salmo 91 para irse a dormir creyendo que la Biblia es un talismán. Y la Biblia no es un talismán. La Biblia no es un amuleto. Usted puede cargar una Biblia pequeña colgada de una cadena en su cuello que no le hace absolutamente nada. La Biblia empieza a trabajar para bien suyo cuando la Biblia está en su corazón, cuando la Biblia está en su mente, cuando la Biblia está en su alma, cuando usted practica lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué le ayudé? Porque me decían que un pastor está catalogado de entre las 4 profesiones más difíciles.
debido a que un pastor debe ser predicador, ejemplo, padre, esposo, consejero, conferencista, planificador. A ver, Angelito, seguí oyendo. Ministro, visionario, director, mentor, amigo, niñero, reconciliador, consejero de matrimonios, consejero de jóvenes, formador de líderes, maestro de la Biblia, intercesor, portero de la iglesia, chofer de las personas, personal de limpieza, líder de alabanza, el primero en llegar y el último en irse. Oh, todo y además de eso debe por la plática que teníamos anoche, los eche, escuchen bien, o ayer en la mañana, constantemente tienes que lidiar con críticas como: el mensaje no me llena, oh, yo ya me llené, necesito más, tengo que buscar un lugar donde encuentre más, la reunión es muy larga, el predicador predica mucho, los hijos del pastor no son un ejemplo según los demás. Y una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber que las personas que ellos aman los traicionarán. Aquellos a quien más regalo le diste te traicionarán. Hay 3 cosas en la vida de un pastor que siempre sucederán: victorias, derrotas y traiciones. El pastor puede llegar a ser la persona más solitaria de la iglesia. Usted puede ver a un pastor rodeado de gente, pero muy pocas veces de gente que estén interesados en sus problemas, necesidades o aún en sus vidas. Que le pregunten: pastor, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo siguió con su enfermedad? Pastor, ¿comió usted el día de hoy? Y no digamos las exigencias que las congregaciones ponen sobre los hijos de los pastores. Por eso preocúpese si usted quiere ser pastor. Por eso quisiera darte un consejo. Si tú tienes un pastor o tienes como amigos a hijos de pastores, cuídalos, protégelos, ora por ellos, conéctate con su visión, respáldalos, pero sobre todo, ámalos. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 3:15: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y es aquí donde yo quiero fincar un poco más de lo que hoy estoy hablando de la Biblia. Cuando tú conoces de la Biblia, entiendes quién es tu líder. Cuando tú conoces de la Biblia, entiendes quién es tu pastor. No sé si por ahí está Minor. Hablábamos con Minor Hernández, hablábamos de esto. Cuando conoces de la Biblia, entiendes quién es tu líder, entiendes con quién debe de estar, entiendes el conocimiento, porque Jehová dijo: yo les voy a dar pastores conforme a mi propio corazón. Pero un pastor o un líder o un hermano y una hermana no puede entender el pastorado, no puede entender el liderazgo, no puede entender si eres evangelista, no saben lo que se sufre predicar allá en un mercado, no saben lo que se sufre llevar un tratado a alguien, hasta que no entiendes la Biblia, la palabra de Dios. Después de 50 años de que este hombre murió, Voltaire, escuche esto: la Sociedad Bíblica de Ginebra estaba imprimiendo Biblias en la misma casa donde este hombre dijo: la Biblia va a desaparecer. Si hoy miramos atrás en la historia y a todos los críticos, a toda la gente que ha querido robarse la gloria del Padre a través de quitar la Biblia, nos damos cuenta que de una u otra manera, Moisés, la historia de Moisés que hoy veíamos por ahí, ha sobrevivido a la historia de Voltaire. Hemos visto que Isaías ha sobrevivido a todas las intenciones que tuvieron de quemar las Biblias en ciertos tiempos. Quemaron todas las Biblias porque no querían que se repitiera la palabra de Dios. Los apóstoles, incluso los de hoy en día, han burlado a los agnósticos y a aquellos que decían que no se puede confiar en la Biblia. Hay dirigentes políticos que hoy dicen que la Biblia es una calamidad. Hay gente que hoy dice que la Biblia no se debería ni de tomar en cuenta, que es un libro obsoleto, que ya perdió toda clase de confianza o de verdad o de luz. Pero yo estoy aquí para decirte que a una persona, un predicador con todas esas facciones que tú ves, y gracias a Dios yo creo que todas las hemos sufrido,
Esta pastora Sara hoy está hasta allá atrás, pero creo que todas las que hoy leí, creo que la sufrió también con su esposo. Todas. Pero ¿sabe qué es lo que nos impulsa a seguir? ¿Y por qué le digo eso? Porque el tener un libro negro en la mano, aleluya, el tener un libro de estos en la mano, como nuestra espada alvisures, como nuestra arma de guerra, el saber que en ella tenemos la vida eterna, el saber que me la puedo poner aquí sobre mi pecho y saber que hay un Dios en el cielo que está diciendo: tengo a un siervo mío que está predicando la palabra, que está encauzado en lo que yo escribí, que está alineado con el Espíritu Santo, y lo que yo pude darle a 40 hombres, eso nos hace seguir adelante. Créame que yo he preguntado a algunas personas por qué leen la Biblia, o tal vez la debería de ser hoy acá: ¿por qué lee la Biblia? O tal vez debería preguntar: ¿por qué no lees la Biblia? Tal vez deberíamos de tener un sistema en el cual desde un radar podamos ver quiénes realmente leen y quiénes no leen la Biblia. Eso sería hermoso. Yo leo la Biblia porque a mí me impacta. Alguien me está escuchando esta mañana. Algo que impacta es como cuando tú lees las noticias y encuentras que dices: tantas personas aparecieron muertas, y entonces yo quiero leer, quiero ver, y mandas a tu hijo, aunque esté lloviendo: ve a traerme el diario porque quiero leerlo. Y una de las cosas que no tenemos muchas veces es la oportunidad que alguien nos diga: abre tu Biblia y hablemos y escuchemos, leamos la palabra de Dios. ¿Por qué deberías tú de leer la Biblia regularmente? Primero, la Biblia nos muestra, escucha bien, te muestra a ti el carácter de Dios. Diga conmigo: me muestra su carácter. Y la Biblia te proporciona la revelación de Dios, la revelación de sí mismo para su pueblo. En cada sección de la Biblia vemos el carácter santo, inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. El carácter fiel de Dios, el carácter misericordioso de Dios, el carácter amoroso de Dios. Por eso leo la Biblia, porque cada vez que he cometido un error, puedo ir a la palabra de Dios y encuentro que dice: hijitos míos, os aconsejo que no pequéis, pero si alguno ha errado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Leo la Biblia. En segundo lugar, ¿por qué leo la Biblia? Porque según 2 Timoteo 3, 16 y 17, a mí la Biblia me dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Por eso, el otro día que mi esposa me hablaba algo acerca de algo por ahí, y me decía: es necesario que tomemos especial cuidado con esto y esto y esto. Y decía: ¿pero por qué? ¿Por qué es tan necesario? Escúcheme, hermano y hermana, por favor. ¿Por qué es tan necesario? ¿Usted cree, Mirna, tú crees que Dios me dio mucha más inteligencia a mí que a ti? ¿Tú crees que Dios me dio un cerebro mucho más proporcionado que el tuyo? Entonces, ¿por qué sería necesario que sea tan urgente, tan importante, tan imperante que sea yo el que le enseñe a Mirna la palabra de Dios? ¿Acaso no podría ella también entenderla a través del Espíritu Santo? ¿Acaso no, abriendo la Biblia, el libro sagrado, encontramos a Dios mismo hablándonos de ese carácter y hablándonos Él? Y nos dice que esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Hoy no vino la Biblia en las cámaras, pero espero que usted haya traído su palabra. Y para instruirnos en justicia. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y el siguiente versículo continúa hablando que lo hace para que lleguemos a la plenitud y al equipamiento para toda buena obra. Un hombre, escúcheme por favor, escúcheme bien. En cierta ocasión, un hombre se levantó y dijo: debo de irme, tengo que ir a predicar. Y me voy a ir,
Hermano, no consultó. No consultó, no hizo nada. Simplemente pensó que era lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice, según él, le empezó a decir que tenía que predicar y que hiciera esto, y se levantó. Y no siguió la enseñanza de su pastor. No se puso, y escúcheme por favor, no se puso bajo la tutela de su pastor. Escuche esto. Dios puso a los pastores como ángeles de las iglesias. ¿Sí me escuchó? Por eso es que nosotros tenemos como pastores gran responsabilidad ante Dios de las almas. Y cuando este hombre se levanta, hijo de pastor, se levanta, y yo lo conocí, y dice, voy a ir a predicar. Y se metió a leer sin hablarle al Espíritu Santo, sin ponerse a orar. La Biblia se lee a la par de la oración. La Biblia se lee a la par del ayuno. La Biblia se lee a la par de una enseñanza de un pastor. La Biblia se va leyendo y se va entendiendo de esa manera. Este joven llegó, o este hombre llegó a tener tanta deseo por leerlo, pero sin buscar el entendimiento del Señor, y creyó que Dios lo estaba llevando a esto. Y escuche esto. Llegó el momento cuando un día tocaron a la puerta de esa casa. Tocaron a la puerta de esa casa y nadie abrió la puerta. Los familiares llegaron y abrieron la puerta y encontraron a la mamá de este muchacho asesinada. Óigame por favor, porque este joven, y no voy a mencionar la misión, la conocemos. Este joven había asesinado a su propia madre, y con la sangre de su madre había escrito en las paredes: aquí está muerta la gran ramera que está en la Biblia. Hijo de pastor. Y todos los pastores se conmovieron. ¿Sabe por qué? Porque este joven había iniciado algo que Dios no lo había mandado a hacer. La Biblia te da a ti algo sagrado. La Biblia te da el conocimiento. La Biblia te lleva a ti a conocer a Dios, pero te redarguye. Ayer hablaba con algunas personas y les decía cómo Dios estaba redarguyendo mi corazón, cómo Dios redarguía mi alma en la madrugada, y me decía lo que teníamos que hacer. Y decía: Señor, por favor, que tu palabra enseñe, que redarguya, que corrija las situaciones que deben de ser corregidas en la vida de sus hijos. La Biblia se debe leer regularmente porque nos reorienta a nosotros. Mire lo que dice Efesios 4, 14 al 16. A mí me da pena, le soy sincero, cuando la gente va ¿Sabe cuántas Biblias he encontrado yo en mi carro, hermano? ¿Sabe cuántas Biblias he encontrado en las sillas? Y le he dicho a mi esposa: me dan deseos de tomar todas las Biblias y regalarlas. Y si alguien le dice: y esta Biblia es mía, pues usted la olvidó, no le importa. Efesios 4, 14 al 16 dice: óigame por favor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Aleluya. Y el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, óigame, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia me enseña a mí, hermano, cómo vivir.
Pastor Mario, la Biblia me enseña que yo no puedo moverme en un área donde Dios no me ha llamado. Si yo no tengo esa función, si mi actividad como miembro del cuerpo de Cristo no es tal, mejor no la hago, porque estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Alguien me está escuchando aquí esta mañana? Hablaba con un pastor muy famoso aquí en Guatemala, que tuve la oportunidad en una actividad que tuvimos donde había muchos pastores. Y este pastor, que tiene miles de miembros, le dije: mire, hermano fulano, ¿usted qué me podría decir a mí? Que algo que usted me diga que me ayude a crecer en mi ministerio. Algo que usted haya vivido en todos estos tiempos. Obviamente usted tiene mucho de qué hablar, tiene frutos. ¿Y sabe qué me dijo? Lo primero, asegúrate de enseñar la palabra tal y como está escrita. No le metas nada tuyo, porque cuando le pones algo tuyo, la gente empieza a ponerle de lo de ellos. Y cuando sientes, me dijo, tienes un sinfín de divisiones en tu iglesia. Y le dije: pero yo no he sabido que a usted se le divida su iglesia. Y me dijo: lo que pasa es que no se han declarado lo que han pasado, y muchas veces hemos visto mucha gente irse y han iniciado por todos lados, pero no han sido parte del cuerpo de Cristo, por lo menos, me dice, de lo que nosotros hemos hecho. Abre tus ojos y predica la palabra tal y como es, y no tengas miedo. La Biblia me lleva ahí a ser redargüido. La Biblia me lleva a conocer cuando yo estoy mal. Pero usted es pastor, sí es cierto, pero también soy humano. ¿Y qué puedo hacer yo para acercarme a estar más correcto? Debo de acercarme a la Biblia correctamente, con regularidad, en un comienzo de querer aprender del Señor. Saber que al acercarme a la Biblia de una forma adecuada, me estoy acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para que nosotros podamos, hermano, entenderlo muy bien, la Biblia no es un libro que se tome como leer el Popol Vuh. ¿Cuántos leyeron el Popol Vuh? Muy bonito el libro, pero la Biblia me enseña, la Biblia me sustenta, la palabra de Dios me llena, me liberta, me cambia, transforma mi mente día a día. La Biblia, escucha, hermano, la palabra de Dios me lleva a conocer a Jesús. Y cuando yo predico la Biblia, cuando predico la palabra, llevo a la gente a conocer a Jesús, no a conocer a un hombre. Aló. Cuando tú escuchas palabras como: escuche lo que yo le digo porque yo sé la verdad, a mí me da miedo. Pero cuando yo escucho palabras como: escuche lo que dice la Biblia porque es la verdad, totalmente lo creo. Porque es la palabra de Dios la que me lleva a mí y me va a llevar un día a una vida eterna. ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos pueden decir: yo voy al cielo? Aleluya, yo voy al cielo porque leo la palabra de Dios. Y si usted quiere, puede anotar lo que le voy a decir rápidamente, porque créame que sí me cansó la caminata. La Biblia nos señala a Dios desde el principio. La Biblia nos dice que Dios es santo. La Biblia nos dice que Dios es eterno. La Biblia nos dice que Dios es omnipotente. ¿Alguien me está oyendo? La Biblia nos dice que Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas. La Biblia me dice que Dios es amor. La Biblia me dice que Dios es inmutable, o sea que no cambia. La Biblia nos mantiene anclados en la verdad eterna. Jesús, hermano, Él dijo: si ustedes escuchan mis enseñanzas, ustedes serán, y las mantienen, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué pasa? Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15: esfuérzate por presentarte a Dios. ¿Cómo dice?
¿Cómo dice? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Qué aprobación busca Dios? Una aprobación como obrero que no tengo de qué avergonzarme, sino que interpreto rectamente la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Entonces, un obrero que interpreta rectamente la palabra de Cristo Jesús. Un profeta que acaba de venir me dijo: apóstol, yo tengo deseo de levantar un ministerio nuevo allá en el país donde él es. No una iglesia, un ministerio internacional donde él salga a muchos lugares, ¿verdad?, a predicar. Y le dije que de dónde había recibido el llamado, porque él quería, me dice, yo quiero su cobertura para poder desde mi país poder salir a todos lados. Y si usted me ayuda con los contactos que tiene. Y la palabra del Señor me recordó: ¿estará aprobado este hombre? Cuando tú escuchas a un predicador, cuando tú escuchas a un mensajero, te preguntas: ¿estará aprobado por Dios? El Espíritu Santo dio testimonio de lo que Él está hablando. Interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquellos que escuchas en la radio, la gente que escuchas en otro lado, interpretan correctamente la palabra de verdad, o la interpretan a su modo, a su manera, a su forma, a lo que ellos, a su idiosincrasia. Iba a decir idiosincrasia, pero no va a ser que me tomen a mal. 1 Juan 5:20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, oiga, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Y repite y dice: este es el Dios verdadero y la vida eterna. Pero no lo puedes conocer si no lo conoces a través de la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Así que cuando tú te metes a conocer el camino de Dios, como dice Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto, no tiene desvíos, es perfecto. El camino de Dios es perfecto. ¿Y sabes algo más? El camino de Dios ya está marcado. Es como el cero. Ya no necesitas inventarlo de nuevo. No necesitas inventar una nueva rueda, una nueva llanta. Ya está hecho. El camino de Dios ya está hecho, Pastor Mario. El camino de Dios lo trazó Jesús y debemos caminar de acuerdo a lo que Jesús trazó. Y por eso Él dice ahí en el Salmo 18:30: el camino de Dios es perfecto. Y luego dice: la palabra del Señor es intachable. Pero no se queda ahí, sino que dice: a todos aquellos que viven bajo la sombra de la palabra, a todos aquellos que se escudan bajo la palabra, que toman su cobertura en la palabra verdadera, la palabra de Dios les es escudo. Escudo es a todos los que en Él esperan. Por eso es importante la palabra de Dios. En el internet el otro día había un joven, no sé si está en Nicaragua el video, pero cuando lo oí hablar sobre la Biblia, habló y dice: escuchen a este hombre hablar sobre la Biblia. Y sabía de la Biblia, tenía conocimiento, pero si su condición era deplorable. ¿Por qué? Me recuerdo que una ocasión contigo, mi hijo Freddy, hablábamos sobre eso. Y escuchaba yo a José, y escuchaba todo lo que hablaba. Dije: ¿vos de dónde? Vos tenés conocimiento, más que algunos que yo conozco. Tenés conocimiento.
Y perdona que te lo vuelve a hacer ahora otra vez. Y le digo, pero ¿qué haces con eso? La Biblia no es para aprenderla como que si fuera el ABC o el abecedario. La Biblia no es para aprenderla como un libro de inglés o de español o de francés. La Biblia es para vivirla. La Biblia es para buscarla únicamente bajo la unción del Espíritu Santo. Si tú haces cualquier cosa que porque te nació en el interior y porque tú crees que tú eres tú conoces y quieres hacer esto porque quieres, pero el Espíritu Santo no te lo ha inspirado, es peligroso. Vea la palabra de Dios. No empieces, no digas voy a dejar mi trabajo porque ya lo voy a dejar y me voy a tirar a esto y me voy a ir allá. ¿Qué nos dijeron hoy en la madrugada? Llama una persona y me dice, me voy de pastor. Ah, de veras, le dije, qué bueno. ¿Y por qué no? Voy a dejar el trabajo. Fíjese usted que no estudié. Me dijo, no fui llegué al, ¿qué dijo? Quinto de primaria. Y pues, aunque sea de pastor, me voy a ir. Ya estudié la Biblia, me dijo. Hoy, ¿qué estás hablando? Le dije, estás llamando para ofenderme, estás llamando para hacer burla de lo que yo hago, estás llamando para eso. ¿Qué es lo que tienes? Y simplemente entendí que no entendió la palabra de acuerdo a lo asociado con el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, encuentras que la Biblia te conecta con todo lo que pasó allá en el pasado, desde Adán hasta Moisés, hasta Isaac, hasta Jacob. Y entiende lo que pasó con Zacarías, entiende lo que dice Malaquías, entiende lo que hicieron los apóstoles, entiendes lo que hicieron los profetas y entiendes el llamado que Dios nos hizo a todos. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hizo a todos? Su misión y visión perfecta. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, aleluya, ese será salvo. Aleluya, ese será salvo. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la Biblia? Te conecta con el Hijo de Dios, te conecta con el Señor. La Biblia te informa de las prácticas limpias que debes de tener. Hablo limpio, espiritual. La Biblia te informa de las guías que debes de llevar. Por eso es importante la palabra de Dios. La Biblia nos protege incluso de la enseñanza incorrecta que trae el mundo, de la enseñanza fariseísta, de la enseñanza de legalista. La Biblia te protege de todo eso. ¿Sabe qué es lo más duro del legalismo y del fariseísmo? Que ni ellos mismos podían cumplir la ley, porque con sus propios pensamientos pecaban y pecan. Con sus propios sentimientos pecan. Pero la Biblia también te enseña de la gracia. La Biblia también te enseña que ella te dice a ti, porque por gracia sois salvos por medio de la fe que tienes. Tu fe te lleva a creer en la gracia del Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario. La Biblia te señala el camino. La Biblia te dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie va a la eternidad si no es que siga las enseñanzas que dejé escritas en mi libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Mi esposa y yo tenemos, voy a llamarle un pleito constante, un pleito bueno. Yo creo que eso está haciendo ahorita, que anota en cada sermón y me dice cuántos textos bíblicos hablé y cuánto hablé de mí. Y a cada momento me dice, habla menos de ti, habla más de la palabra. También algo que gracias a Dios he logrado corregir, porque para eso en la Biblia ya no hablo de las victorias pasadas. La Biblia me lleva a mí de hablar de victorias que vienen, de victorias de hoy. Ay, hermano, cuando yo tenía 18 años, fíjese que ¿y hoy dónde estás? ¿Hoy qué hago?
Hermano, yo te digo a ti que estás hoy, que caminaste con nosotros, todo lo que se hizo fue divino, y exaltamos el nombre de Dios a través de presentar un desfile sobre la Biblia. Pero te pregunto, ¿dónde está tu actitud hoy? ¿Con reverencia o con respecto de la Biblia, la palabra de Dios? ¿La tienes en tu casa? Hace como 4 domingos sentí una vergüenza increíble. ¿Sabe por qué? Olvidé mi Biblia en una iglesia. O sea que no es solo usted el que la ha olvidado o la ha perdido. La olvidé con todo y mi tableta, con todo y mi iPad. Allá se quedó. El pastor, no sé si me está viendo, verá el video, me dijo: lo hiciste con tal de que yo viniera a escuchar al apóstol Byron, ¿verdad? Para que te trajera tu bolsa, me dijo. Y le dije: no, se me olvidó y me dio vergüenza. Porque ningún policía olvida su pistola, ningún guerrero olvida su arma, ningún cristiano olvida su Biblia. Pastor, yo no tengo. Pues reunamos para comprarte una. Hoy te estoy hablando de la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. Estoy tratando de decirte que si tú la lees, Santiago 1:5 por ejemplo te dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, vaya con el pastor de Casas Trigo y pídasela. Amén. No, hermano, no me diga amén, por favor. Si alguno, dice Santiago 1:5, de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Póngame ese versículo ahí, mi hijo, por favor, lo más rápido que pueda. ¿Y qué dice después, pastora Victoria? El cual, Santiago 1:5, no están conmigo hoy. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos, ¿qué? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pastores, que yo no tengo el entendimiento suyo, el entendimiento de fulano, el entendimiento de sutano. Pero ¿sabes qué? Si tú se la pides a Dios, Él te la va a dar abundantemente. ¿Cuántos quieren tener sabiduría abundante de parte de Dios? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Léelo para que tú puedas entrar con Él. La Biblia está escrita, hermano, para que nosotros complementemos lo que tenemos, para que a través del Espíritu Santo Dios nos ayude, para que aun cuando ya estamos siendo cristianos, cuando soy pastor, cuando soy profeta, cuando soy, perdón, mijo, con respeto, soy músico, soy danzora, soy esto, no importa, por más limpio que esté, la Biblia dice en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Eso significa, mi palabra les ayuda a limpiarse. Mi palabra, mi Biblia les ayuda para que ustedes se redarguyan, para que ustedes se corrijan, para que instruyan, pero en justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia que hoy celebramos no es un libro escrito en hoja muerta. Usted puede quemar este libro, usted puede quemar su libro, pero lo escrito en la palabra de Dios y lo escuchado, lo que ha escuchado de la Biblia, no va a regresar vacío, sino que hará el trabajo la cual Dios lo mandó a hacer. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Hebreos 4:12 te lo dice. La Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia. ¿Cómo sé yo que Dios me permite ir de hecho, lo hago siempre, se lo digo delante de mi Dios que está en los cielos, que recibo una invitación a ir a un lugar, voy a la palabra, voy a la Biblia, voy al Espíritu, voy a la oración, voy al ayuno. Y si el Señor me dice no vayas, no voy, aunque sea muy
precioso el lugar, porque me recuerda a Bernabé, me recuerda a Pablo, que dice la Biblia: y el Espíritu de Dios les dijo a los discípulos y a los líderes de ahí: apártenme a Bernabé y a Pablo. Vino del Espíritu de Dios. ¿Y qué tal si yo me voy a hacer un viaje y de repente me muero en el avión y ustedes no me vuelven a ver porque decidí sin el Espíritu de Dios? Bueno, entonces para eso necesito la palabra que me dice que es capaz de llegar hasta las coyunturas, es capaz de llegar hasta mis tuétanos, es capaz de discernir mis pensamientos y de llegar a las intenciones de mi corazón. Es por la palabra de Dios que te invité ayer a ti, Byron Godínez, y quiero ver a tu esposa, en nombre de Jesús. Y por último, ese versículo que iba en una de las carrozas me gustó mucho, para que la gente lea por qué lo hacemos. Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por medio de la palabra, Dios dio en Efesios 4, 11 al 13. Usted lo puede leer en casa. Dice que Dios dio a algunos el ser apóstoles. ¿Quién lo dio? Dios, el Espíritu Santo. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y oiga esto: para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo sé qué es lo que debo de hacer? Está en la palabra y está en lo que el Espíritu revela a tus líderes, a tu pastor. Ahí está escrito. Y Dios reveló a los discípulos. Y Dios, el Espíritu Santo, dijo: apártenme. Y en cierta ocasión, dice Pablo, y queríamos ir a un lugar y el Espíritu Santo nos lo impidió. ¿Pero por qué cree que el Espíritu lo impidió? Porque él practicaba la palabra de Dios y escuchaba y estaba conectado a la palabra de Dios. Quiero decirte lo siguiente: para que tú estés conectado al Espíritu Santo y escuchar la palabra de Dios, debes de mantener una lectura regular de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué es una lectura regular de la Biblia? Que todos los días, cuando yo me levante, cuando almuerce, cuando cene, cuando me vaya a acostar, yo no sé, el tiempo en la iglesia, dedica tiempo para leer la palabra de Dios, dedica tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y cuando llegues a leerla y a entenderla, vete a Santiago 1:22 y te va a decir: pero sed hacedores de la Biblia, dice la palabra, pero estamos en el día de la Biblia. Permítame poner esa letra ahí, por favor. Pero sed hacedores de la Biblia y no tan solamente oidores. Y oiga esto: engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando yo no hago lo que dice la Biblia, pastores, ¿a quién engaño? A mí mismo. A Dios nunca lo podremos engañar. Mire, a los escogidos de Dios, a sus ángeles puestos en la iglesia, no se puede engañar. El Espíritu Santo da discernimiento. No se puede, no se puede. Lo siento, pero no se puede. No se puede. No se puede. El Espíritu Santo lo hace saber, porque confirma, Albizures. Confirma. Confirma. ¿Y cómo puedes tú recibir la confirmación de un mensaje predicado desde aquí del púlpito? Porque lees la palabra. Si yo preguntara con toda honestidad, y lo he hecho anteriormente, ¿cuánto leen la palabra regularmente, la Biblia? ¿Cuánto la leen todos los días? No me levanten su mano. Pero ¿cuánto le pedimos a Dios todos los días? ¿Cuántos venimos? Señor, ayúdame. Señor, bendice a mis hijos, Señor. Y hacemos todo. Y tal vez la Biblia tiene el texto, tiene la palabra, la respuesta ideal para nosotros. En una conferencia de pastores reciente, hice algo, hermano, que tal vez algunos, dos o tres se molestaron. No se molestaron, yo vi que se medio molestaban, pero al fin su problema, porque pues no como de ellos, ¿verdad? Una. Y dos, hablé lo que Dios me dijo. Soy sincero.
Y pregunté: pastores, dentro de nosotros, levante la mano el que lee la Biblia por lo menos media hora todos los días. Levante la mano. Y sabe que dentro de unos 30 y algo que habían, dos pudimos levantar la mano. Dos. Y la otra persona que lo levantó, hermano, usa unos lentes. Y yo me le quedo viendo y ¿cómo será? ¿Cómo será? Y al final, cuando terminó todo, le digo: hermano, de veras usted lee la Biblia media hora todos los días. Leo la Biblia, me dijo, ora 40 minutos, 45 minutos todos los días. ¿Y cómo le hace? Le digo: no le duelen sus ojos. Y abrió su Biblia y me enseñó algo como esto: una Biblia con letra grande. Y dije yo: y por eso su pastor se fue a comprar una Biblia con letra grande. No tiene anotaciones, no tiene nada, pero tiene la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva la Biblia? A querer estar en el templo, a querer estar en la iglesia, a gozar de la presencia de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Y a qué vamos? A oír palabra de Dios. Cuando a ti te pregunten: ¿a qué vas a la iglesia tanto? A oír palabra de Dios. Entrénese conmigo, entrénese hoy. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿No es cierto que hasta sientes un descanso cuando dices: vengo a oír palabra de Dios? Hoy es el día de la Biblia. Hoy te pido en el nombre de Jesús encarecidamente: lee tu palabra, busca tu palabra, encuentra tu respuesta en la palabra. Que Dios está totalmente, todo lo que Él dijo está escrito aquí en la palabra divina de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios esta mañana? Dele palmas a Dios fuerte. Muchachos de la alabanza, vénganse, vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Y sé que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y en lo que ellos pasan, quiero de veras felicitar, antes que se me olvide, a todos los hermanos y hermanas que trabajaron ardiente, fuerte.